ha hecho muchas cosas grandes y maravillosas en cada una de nuestras vidas a lo largo de este mes, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Mínimamente una, ¿sí? Pero yo sé que el Señor a lo largo de estos 29 días, más o menos, 29 días, ha hecho cosas maravillosas en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas. Y ahí es donde vemos la gloria de Dios manifestándose en nosotros. Sin embargo, cuando uno empieza a ver esas bendiciones de Dios, a veces o uno las ignora, no las reconoce, o uno se encierra, o se sigue encerrando en este caso, en lo que lo afana a uno, en lo que en las cosas que quiero lograr alcanzar, pero que veo que el año como va tan rápido, entonces quizás el tiempo me queda corto el tiempo y entonces empiezo a tomar otra actitud, otro comportamiento. Ya el martes ya es 1 de agosto, ¿sí? Ya estamos a final de mes, hay que cumplir con muchas cosas. Y entonces amamos a Dios, creemos en Dios, buscamos a Dios, pero hay una parte de nuestro ser que se inquieta, ¿sí? Hay una parte de nuestro ser que no está tranquila. Hay una parte de nuestro ser que hace que tomemos una actitud diferente, un comportamiento diferente día a día con ciertas cosas que se nos presentan. Algunas cosas tenemos el control de algunas, otras cosas definitivamente no tenemos el control. Dios tiene el control de esas cosas. Pero la ansiedad es algo que siempre va a estar, digámoslo. ¿Usted se acuerda de la película El Tiburón, que está ahí con la aleta rodeando, ¿sí? No me ataca, no me mordió ni nada, pero sé que está por ahí rondando. Y al cristiano la ansiedad es algo de lo cual no puede escapar, digámoslo, del todo, por así decirlo, pero es algo con lo que sí se puede aprender a vivir, se puede aprender, en este caso, a manejar. Porque siempre, mientras esté en este cuerpo, siempre va a haber algo que me va a inquietar alrededor, algo que yo humanamente quiero controlar, pero por una circunstancia X no la puedo controlar. Entonces me inquieta, me quita el sueño, me enferma incluso, ¿sí? Pero hay algo que me inquieta, siempre va a haber algo ahí. Y la ansiedad entonces, en algún momento, todos los seres humanos, incluso los hijos de Dios, los cristianos, también lo podemos llegar a experimentar en diferentes niveles. ¿Qué pasa acá? Que a medida que usted va relacionándose con el Espíritu Santo, a medida que usted va creciendo en Dios, a medida que usted va madurando como persona y como hijo de Dios también, entonces aprende a manejar con ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos como tal, ¿sí? No es que usted ya nunca más viva en ansiedad. No, van a haber momentos cada vez, digámoslo, más difíciles, pero usted ya tiene la madurez, la sabiduría, la experiencia, ya sabe qué método, a qué persona y qué métodos recurrir para librarme de esta, por así decirlo, y salir bien librado, salir tranquilo de este asunto, y al final del día, por así decirlo, aprender a ser más dependiente de Dios. ¿Sí? Entonces esa parte es importante. Todos experimentamos ansiedad de muchas formas a través de muchas circunstancias en nuestro diario vivir. Sin embargo, los métodos que usualmente usted y yo podemos llegar a usar pueden llegar a desajustarnos de alguna manera y produce entonces ciertas situaciones a los cuales nos lleva a excesivos o digámoslo inapropiados niveles de ansiedad. Entonces algo que comenzó pequeño, por alguna razón no lo supe manejar, se me salió el problema de las manos y entonces produce un desajuste en mi vida. Porque quizás tenía buenas intenciones de querer solucionar las cosas a la manera en la que, digámoslo, Dios me estaba mostrando. Pero digámoslo, por un ejemplo, Dios me dijo que esperara cierto tiempo para que eso se solucionara. Yo simplemente no pude aguantar ese tiempo. 1 mes, 6 meses, 1 año, 10 años. No pude, ¿sí? Por mi humanidad no pude esperar el tiempo que Dios me decía que esperara. Entonces yo por alguna razón tomé una decisión con respecto a eso. Entonces eso me va a causar, digámoslo, un desajuste. Y eso entonces va
hacer de que mi ansiedad interna finalmente produzca o tenga unas consecuencias, digámoslo, un poquito más complicadas. Todos conocemos el ejemplo de Abraham. Dios le dijo a Abraham, espere un momentico, 25 añitos y yo le voy a dar su hijo. No le dijo un tiempo, ¿no? Pero Dios le dijo, yo le voy a dar un hijo, usted no se preocupe, yo le voy a dar un heredero. Sí, él pensó que era el otro día, la otra semana, el otro mes, y resulta que pasaron 25 años, ¿sí? Hasta que esa promesa se cumplió, ¿sí? Entonces, hay cosas en nuestra humanidad que tenemos, que queremos controlar, pero cuando no lo sabemos manejar, tomamos una mala decisión creyendo que estamos tomando una buena decisión con buenas intenciones, porque obviamente no tenemos ninguna intención de ser rebeldes, por así decirlo, o desobedientes, no. Hay muchas decisiones que tomamos con buena intención, pero no están sincronizadas a la voluntad de Dios o al tiempo de Dios. Entonces mi reloj no está sincronizado con el reloj de Dios. Entonces no logro comprender o entender los tiempos de Dios. Cuando yo veo mi reloj y veo el reloj de Dios y veo que estamos a la misma hora, voy a poder conocer los tiempos de Dios. Y si Dios me muestra de que debo esperar una década para esto, o para lo otro, o un año, o 2 años, o 3, o 4, 5 para esto, entiendo que son 5 años y Él me va a dar la fuerza, la sabiduría y todo lo que conlleva para saber esperar ese tiempo como tal. Cuando yo no conozco los tiempos de Dios, yo sé que tengo que esperar, pero yo no sé cuánto tengo que esperar. Y entonces cuando se crea un ambiente en el que aquí es, ¿sí? Aquí va a ser el momento donde se va a cumplir la promesa o la voluntad de Dios en mi vida, y me lanzo, y resulta que no era ese momento, no era ese tiempo. Entonces la ansiedad es una emoción que nos hace básicamente percibir de que estamos en una amenaza, como le dije al principio. Entonces produce una cierta inquietud en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Nos inquieta, es algo que nos molesta, no nos deja vivir en paz, como cuando usted tiene una piedrita en el zapato, ¿sí? Usted sabe que está la piedrita y cada vez que usted da un paso la siente cada vez más y más, ¿sí? Hasta que usted no para, se sienta, por así decirlo, y se quita el zapato y mueve el zapato y saca la piedrita y vuelve y se pone otra vez el zapato. Usted no descansa, pero usted no puede, si usted sigue voluntariamente caminando, o sea, le va a sacar una ampolla, o callo, o yo qué sé, ¿sí? Pero es algo que usted reconoce, sabe que está ahí, pero usted tiene que tomar una decisión de entrar en un tiempo de quietud, parar, tomar una decisión de sacar esa piedra y entonces seguir el camino como estaba. Entonces, a veces ese estado de ánimo o esa situación que nos produce ansiedad no nos deja, digámoslo, enfocarnos o no reconocemos la causa de esa ansiedad, de lo que está produciendo. Incluso no sabemos que estamos pasando por un tiempo de ansiedad. Sé que tengo problemas, sé que las cosas están difíciles, sé que lo que quiero no me sale, no sé por qué las cosas no me salen bien, si yo busco a Dios, si esto, si lo otro. Entonces, estoy pasando por momentos difíciles emocionalmente o sentimentalmente o familiarmente, laboralmente, económicamente, en mi salud. Hay algo que no me está funcionando y no sé por qué. Hay ciertas actitudes o comportamientos de parte mía, irritabilidad, mega sensible, ¿sí? Y no sé por qué. Sé que, no reconozco de que hay una situación, de que hay una emoción dentro de mí que me está causando esa ansiedad. Entonces no lo reconozco, ¿sí? No lo reconozco completamente. ¿Ha visto esos caballos que tienen esas cositas en los ojos aquí? Que no les deja tener un plano más abierto de visión. Entonces vivimos enfocados simplemente en lo que tenemos en el día a día, en el frente, y no tenemos la capacidad de ver un poquito más, un campo de visión un poquito más amplio y reconocer lo que realmente está pasando a mi alrededor. Entonces puede haber algún momento de ansiedad en el que podemos llegar a estar así. Como le dije anteriormente, busco a Dios, me esfuerzo y todo, hay algo que no está bien en mi vida, las cosas no me salen bien y todavía no sé por qué reacciono así, por qué tengo estas actitudes o estos ciertos comportamientos. Entonces solemos enfocarnos siempre en la ansiedad, básicamente en primera instancia en cada una
de nuestras necesidades, ¿sí? Cosas en las que generalmente ponemos nuestra confianza y ponemos nuestra seguridad. Y cuando esas cosas en las que ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad no salen muy bien, entonces eso empieza a detonar ciertos sentimientos o emociones de ansiedad, ¿sí? Y no reconocemos que realmente eso es lo que está produciendo eso y no lo puedo lograr identificar. Por ejemplo, si mi confianza está, digámoslo, en el dinero y por alguna razón en alguna época del año, del mes o de la vida, por así decirlo, hay poco dinero o falta dinero o definitivamente no hay dinero, ¿sí? Entonces automáticamente esa ansiedad va a ser de las suyas en mi vida. Cuando puedo llegar a pensar de que mientras tenga dinero, todo va a estar bien, ¿sí? Mi familia va a estar bien, yo voy a estar bien, todos vamos a estar bien. Pero ¿qué pasa si el día de mañana no puedo trabajar, no hay trabajo o la situación laboral se pone complicada, los recursos se van acabando, los ahorros se van acabando, este negocio no me salió, este negocio se dañó quizás? Y entonces empieza una situación en mi interior como tal, una serie de situaciones, de circunstancias que van empezando a detonar otro tipo de emociones, desconfianza, inseguridad, temor, duda hacia Dios, hacia mí, hacia las situaciones, ¿sí? Entonces eso puede llegar a pasar, digámoslo, de manera gradual. Todo depende en lo que esté mi confianza. Y yo no estoy diciendo que tener confianza en el dinero significa que uno sea codicioso o avaro con el dinero. No, porque quizás sabemos que tenemos lo suficiente quizás para vivir o vivir bien, pero usted y yo sabemos que el día de mañana puede haber una situación económica, digámoslo, difícil, y cuando se pasa por ahí, usted se da cuenta de que es una realidad a la cual no puede escapar, y que si no se toman cierto tipo de decisiones, entonces me va a ir mal, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, otro tipo de circunstancias cuando pongo mi confianza en una persona, ¿sí? En una persona y que por alguna razón esta persona me falla o quiebra mi corazón, entonces entro en un tiempo difícil de ansiedad. Esa persona puede ser novia, novio, esposa, esposo, padre, madre, algún familiar, algún hijo quizás, en el que yo me sentía muy segura, muy seguro en esa persona, y por circunstancias de la vida esta persona me falló en algo, entonces quebró mi corazón, y entonces eso genera un tipo de emociones llenas de ansiedad que se van a ver reflejadas en otro tipo de cosas, tarde que temprano en algún tipo de enfermedades o dolencias, dolores que usted antes no experimentaba y ahora las está experimentando por causa de esa situación, ¿sí? Yo hace muchos años, recién llegué a Canadá, estaba recién, yo sufría de migrañas, ¿sí? Y esas migrañas eran de 2 y 3 días, migrañas en las que la luz era insoportable, o sea, era encerrado en el cuarto con cortinas cerradas, todo oscuro, tenía que estar todo oscuro, porque no soportaba ni un rayo de luz, ¿sí? Y la comida, no soportaba la comida, o sea, no podía oler a comida, ¿sí? Y no podía comer, porque el cuerpo definitivamente no me recibía nada de comer, ¿sí? Y beber tampoco. Entonces eran migrañas duras, o sea, de 2 días seguidos así, en cama, pero era duro, con náuseas y vómito, era todo eso, ¿sí? Yo estaba recién llegado a Canadá, llevaba como 1 año más o menos. Y yo en Colombia, yo nunca había vivido eso, dolores de cabeza normales, ¿sí? De cansancio y que uno duerme bien o que uno no come bien. Pero así a ese nivel, yo nunca había vivido eso. Eso yo lo empecé a vivir cuando yo llegué aquí, al primer año más o menos. Claro, ¿qué pasó? Como yo estaba en un proceso de adaptación a un nuevo país, un nuevo de todo, entonces uno tiene una nueva vida a la cual le tiene que poner, digámoslo, la cara,
¿sí? Y ese tipo de situaciones me confrontaron mucho a mí y empezaron a sacar cosas que yo no sabía que tenía o que en algún momento yo tenía que aprender a manejar, a tomar cierto tipo de decisiones para aprender a manejar ese tipo de cosas. Voy donde el doctor porque yo decía, él me tiene que poner una inyección, ¿sí? Y esa inyección me va a quitar ese dolor de cabeza. Él me pregunta, me dice, ¿usted qué hace? ¿En qué trabaja? Le dije, y me regañó. O sea, yo tras de que estaba ahí como así como, ¿sí? Viendo doble visiones y todo, me regaña. Y me dice, usted lo que está es ansioso, estresado, tome un Tylenol. ¿Sí? Y un Tylenol. ¿Cuántos Tylenol yo no me había tomado ya? No sé cuántos. Y entonces, después de cuando yo fui a mi casa y yo me puse a pensar en eso específicamente, yo me di cuenta de que habían ciertas situaciones en mi vida como tal que yo tenía que definitivamente entregarle a Dios o aprender a entregarle a Dios. Como le dije al principio, hay cosas que usted sabe que Dios tiene el control y todo suena muy bonito, pero hay situaciones muy internas de nuestro corazón a la cual no le hemos entregado a Dios, no le hemos soltado a Dios del todo. Llámese hijos, llámese esposa, esposo, familia, trabajo, situación, X, salud, en el que como que al Señor como las cometas, se le suelta y se le tira otra vez, y le suelta y le tira otra vez, viola, entonces está en como un tira y jale de aquí, pero no hemos aprendido a entregarle a Dios completamente todo. Y yo aprendí eso de esa situación. Cuando yo entendí eso en mi vida, de que habían cierto tipo de cosas en mi vida que yo definitivamente tenía que renunciar, dejar, relajarme y confiar plenamente con Dios, de ahí en adelante no fue el Tylenol, sino de ahí en adelante yo nunca más volví a tener migrañas, nunca más, porque realmente eso era lo que me estaba produciendo, digámoslo, tenía un efecto físico sobre mi cuerpo, ¿sí? O sea, era, digámoslo, tanta la pensadera, tanta la crisis emocional, por así decirlo, está afectando directamente en mi alma, y usted sabe que en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y entonces cuando uno empieza a maquinar, a pensar mucho sobre una situación, ¿cómo le hago? ¿Sí? Me afecta mis emociones, afecta mi voluntad, porque yo no sé finalmente qué voy a hacer, qué voy a decidir, o cómo lo voy a hacer, o cuándo lo voy a hacer. Entonces eso lo desestabiliza a uno, y es tanta la presión, digámoslo, interna, que finalmente contagia al cuerpo, por así decirlo. El cuerpo entonces empieza a exteriorizar una guerra interna que hay dentro de uno, en su alma. El cuerpo de alguna manera lo va a exteriorizar. En mi caso era a través de esos dolores de cabeza intensos, migrañas, por así decirlo. ¿Sí? Porque yo, estando acostado, yo decía, en cualquier momento el cerebro va a explotar. ¿Sí? Yo pensaba eso. ¿Sí? Y claro, era una lucha interna como tal. Y hay muchas situaciones en las que el cuerpo exterioriza esa lucha, esa guerra que hay dentro de uno, por así decirlo, ¿sí? Dolores musculares, dolores lumbares, por así decirlo, calambres, cosas que afectan directamente el sistema nervioso y el sistema muscular como tal. Entonces usted se levanta con un dolor que, eso fue la almohada, o eso fue el colchón de hace 15 años que lo tengo que cambiar, ¿sí? No necesariamente es el colchón, la almohada, no. Uno tiene que parar un momento y darse cuenta de qué es lo que está pasando inconscientemente en mi mente, que no me deja, digámoslo, vivir tranquilo. Por ejemplo, si yo soy una persona perfeccionista, así que todo lo quiero cuadriculado, perfecto, en los tiempos que son perfectos, eso significa que mi confianza está en mí mismo, ¿sí? Mi confianza está en mí mismo, ese pensamiento del que si yo no lo hago, esto no sale bien. Si yo no lo hago, no lo hace nadie. Si yo no trabajo, nadie trabaja por mí. Si yo no produzco, nadie va a producir por mí. ¿Sí? Entonces, si yo no le meto la mano a esto, nada sale bien. ¿Sí? Entonces, eso es tener ciertas estructuras de pensamiento perfeccionistas. Y eso significa que la confianza está en mí. Y cuando yo tengo una excesiva confianza en mí mismo,
estoy hablando en el sentido extremo a ese nivel perfeccionista, también voy a entrar o voy a ser vulnerable en ese sentido de vivir ciertas situaciones de ansiedad, porque hay cosas a veces en las que se van a salir del control de mis manos o no están dadas para que usted y yo, digámoslo, lo manejemos, o en algún momento siempre algo puede llegar a salir mal. Entonces cuando eso no sale mal, entro en crisis, ¿sí? entro en una crisis, digámoslo, personal. Y ese es otro ejemplo. Pero la palabra de Dios nos habla a lo largo de toda la Biblia, nos habla de la importancia de poner la confianza en Él. Usted lee los salmos, lee los proverbios y lee toda la Biblia y siempre van a haber versículos que dicen confía en mí, confía en mí, confía en mí. ¿Sí? De que depositemos nuestra confianza en Dios. Esa verdad es clave, es fundamental dentro de una relación de entre dos personas, el Espíritu Santo de Dios y mi vida. Ese es un vínculo muy importante, la confianza. Si yo no confío en la otra persona, entonces empiezo a maquinar cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo no confío plenamente en la otra persona, empiezo a pensar cosas que no son, ¿sí? Y eso es un problema para la relación, específicamente entre la relación del Espíritu Santo y mi vida. Si yo no confío plenamente en lo que Dios, en la manera de obrar del Espíritu Santo en mi vida, yo no sé si a usted Dios le habla audiblemente ahí como Sandra, a mí no. A mí me habla de otra manera, pero por lo menos yo no escucho audiblemente así la voz de Dios así, ¿no? Y hay momentos en los que Dios calla, no dice nada, ¿sí? No dice nada y usa la palabra de Dios, usa a otras personas, usa mi autoridad espiritual, usa un tema, usa ciertas situaciones para hablarme como tal, ¿sí? Entonces, esa parte es importante entender de que la confianza dentro de la relación es clave, porque esa confianza dentro de la relación con el Espíritu Santo me va a llevar a disminuir completamente esos niveles de ansiedad que yo puedo llegar a experimentar en algún momento en mi vida o que está experimentando actualmente en su vida, ¿sí? Y entender eso me va a ayudar a librarme de muchas dolencias y muchas enfermedades que están ahí a la orden del día para la vida de uno. Como yo le dije anteriormente, yo nunca más volví a tener una migraña. Si tengo dolores de cabeza es porque no comí bien, o comí muy tarde, o dolores de cabeza por cansancio, que el día estuvo muy difícil y uno termina el otro día, termina la noche demasiado cansado y el cuerpo lo manifiesta, pero nunca más al nivel que lo vivía antes, ¿sí? Nunca más. Y pueden haber otro tipo, como le digo, de dolencias muy sutiles, ¿sí? En las que podemos llegar a culpar otras cosas, ¿ya? O responsabilizar otras cosas. Entonces la palabra de Dios nos habla siempre de que confiemos en Él. Se dice que a lo largo de la Biblia se dice 365 veces el no temas, el que no le tengamos miedo a nada, ¿sí? De que confiemos realmente en Dios. Entonces es importante entrar en un tiempo de quietud. Y es difícil decirle a una persona que es inquieta, que es ansiosa, que es colérica, que es movida, decirle, estése quieto, tranquilo, ¿sí? Para mí ha sido un proceso a lo largo de mi vida, porque a mí a veces me entra el acelere. Yo a veces soy acelerado, aunque no lo crea, ¿sí? Usted puede decir, no, sí. A veces yo solía ser muy acelerado en muchas cosas y me gustaba, ser muy productivo en cierto tipo de cosas, ¿sí? Y ver una persona lenta en algo a mí me ponía los pelitos de punta, ¿sí? Porque me gustaba estar activo, muy activo y todo eso. Entonces decirle a una persona que es así, a veces como que le da la chiripiorca, por así decirlo, decirle que entre en quietud es como un desafío, un reto. A otros no, a otros que son, un poco, yo soy flemático, pero decirle a un flemático que esté quieto es algo, ok, sí, como, ok, está bien,
¿sí? Pero a veces estamos en ese tipo de situaciones. Y uno muchas veces, cuando tiene situaciones a las grandes responsabilidades que tiene que atender aquí, y ver que si yo no tomo decisiones en mi vida, nadie las va a tomar. Y de paso Dios llega y le dice, estése quieto, tranquilo, es como difícil de confrontar o decidir o aceptar para muchas personas. Es un proceso de relación, es una confianza que madura y se desarrolla en la vida de uno. Y por eso, digámoslo, el antídoto para esa ansiedad que se genera en la vida de uno es la quietud, primeramente, y así es como lo establece en este caso la palabra de Dios. Entrar en un tiempo de quietud, ¿sí? No podemos experimentar quietud haciendo multitareas. Muchas veces queremos hacer todas las cosas al mismo tiempo, y Dios nos demanda eso, cierta quietud para pensar, para razonar, ¿sí? Para dejar de que el Espíritu Santo traiga la presencia de Dios a cada una de nuestras vidas y podamos experimentar esa paz, como lo dice la palabra de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Entonces, no podemos experimentar quietud mientras hacemos multitareas. O sea, hacemos las cosas al mismo tiempo. La vida de hoy en día nos demanda eso, ¿sí o no? De que tenemos que estar haciendo casi todo al mismo tiempo. Y por eso se han inventado cosas para que todos hagamos varias cosas al mismo tiempo. La tecnología se ha desarrollado a ese nivel para que podamos hacer varias cosas, en este caso, al mismo tiempo. Y si usted no hace las cosas al mismo tiempo, entonces está en desventaja porque hay otro que sí lo está haciendo, ¿sí? Entonces, si no nos movemos en ese aspecto, entonces van a haber, digámoslo, problemas. El problema es de que esa excesiva actividad o ese activismo diario como tal nos consume el estar siempre activos, decidiendo, haciendo, pensando, porque si no pienso en esto, entonces voy a tener problemas. Entonces ese anhelo de estar haciendo siempre las cosas al mismo tiempo y de producir, nos saca finalmente de lo que Dios nos está demandando, y es estar en esa quietud, de aquietar el alma, de aquietar los pensamientos, de aquietar esas emociones, de aquietar mi vida, mi alma como tal, de aquietarme físicamente, aquietarme también para poder pensar, para poder escuchar, en este caso, la voz de Dios. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Dios es celoso y Él muchas veces demanda tiempo de calidad para Él y para nada y para nadie más. ¿Sí? Hay tiempos en los que nosotros, por ejemplo, hoy en día yo no tengo nada en contra de los celulares y las Biblias en el celular. Parece una herramienta súper útil, pero yo lo he visto con estos ojos azules. ¿Azules? A ver, ya. Con estos ojitos, entonces es una herramienta muy útil, pero cuando usted tiene una Biblia en el celular, en pleno tema, sin querer, lo tiene en vibrador y le entra un mensaje, un emoji, una carita, una cosita de Facebook, un saludito. Entonces usted se distrae, por así decirlo, ¿sí? No tiene la intención, pero se distrae, ¿sí? Entonces, el medio en el que estamos nos lleva básicamente a eso, a distraernos de la presencia de Dios de una manera muy simple, muy fácil. Y cuando no es con eso, es con las mismas situaciones. Porque es que si usted se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 11 de la noche y tiene un día largo de estudio, de trabajo, de los hijos, de aquí, de lo uno, de lo otro, entonces su agenda anda muy, digámoslo, muy ocupada, y entonces a la que más se puede sacrificar es ¿a quién? Ese tiempo con Dios. Es el que más se le puede llegar, digámoslo, a sacrificar. El Señor sabe, el Señor entiende, pues que yo pues, con este tiempo en el que ando, ¿sí? Pero muchas veces no nos damos cuenta de que Él demanda un tiempo de calidad. Y yo no le hablo de horas, ¿sí? 10 minutos, 15 minutos son, digámoslo, suficientes para aquietar mi vida, aquietar mi alma, mi corazón,
y dejar de que el Espíritu Santo en este caso hable a mi corazón. Hay ciertas actividades en este caso en las que yo debo pensar en Él, debo aprender a apaciguar toda mi alma y dejar de que el Espíritu Santo me llene con su paz, me llene en este caso con su presencia. Y yo se lo digo porque es una situación en la cual uno, como hijo de Dios, como cristiano, no está libre, digámoslo, siempre hay algo que me desafía para que yo oiga a Dios, acuda a Dios y tenga esos tiempos de calidad, esos tiempos de quietud. Esta semana me pasó algo, a comienzo de semana me pasó, digámoslo, algo así, algo muy importante. ¿Sí? Ciertas situaciones en las que tengo que pensar aquí, tengo que pensar allá, tengo que aquí, tengo que allá. Y hubo un momento en esta semana en el que yo dije, no, un momento, ¿sí? Y estaba en mi cuarto y yo dije, no puedo más, yo tengo que parar, ¿sí? Dejar celular a un lado, dejar esto a un lado, dejar esto a un lado, me voy a desentender así el mundo se caiga, ¿sí? Y me voy a sentar y me siento en la silla, en el escritorio y me dejé llevar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dejé todo a un lado en realidad, ¿sí? Porque me di cuenta de que el Espíritu Santo quería que yo tuviera un tiempo de quietud. No piense en nada, no se preocupe de nada, deje de pensar en esto, en lo otro, qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. ¿Sí? Un tiempo en el que muchas veces Dios no le dice que usted hable o que ore, porque es que a veces pensamos, es que yo no sé qué voy a decir en esos 15 minutos, Dios no es que lo necesita usted como una cotorra ahí, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, gracias. No. Muchas veces lo que el Señor quiere es que usted se aquiete, ¿sí? Nada más, así no diga nada, pero que tenga un pensamiento que lo lleve a pensar en Él, nada más, ni siquiera que le pida, ¿sí? Sino un pensamiento en el que usted realmente se dé cuenta de la necesidad que tiene de Él y lo importante que es ese tiempo de calidad con Él. Dios no está esperando que usted le dé una lista de peticiones y que haga 3 ayunos y todo, no. Un tiempo en el que usted respira profundo, respira tranquilo y tiene una claridad mejor a la hora de tomar decisiones, de pensar, de darse cuenta en este caso qué emociones a las cuales lo están, digámoslo, agobiando o atacando en ese momento. Si es que usted está irritable, si es que usted está triste o deprimida, sensible, yo que sé, animado, desanimado, que usted mismo se dé cuenta de que hay una emoción que me está agobiando en este momento, que quizás no es una emoción buena, pero que yo necesito cambiar, ¿sí? Que necesito dejar, digámoslo, a un lado. Ese tiempo de calidad, sean 5, 10, 15 minutos, es importante para Dios, es muy importante para usted, porque es que es muy difícil disfrutar de la presencia de Dios en medio del afán. Yo sé que usted vino aquí porque sabía que tenía que invertir un tiempo, un par de horas para usted y en este caso también, obvio, para Dios. Pero a veces vamos a la reunión maquinando lo que pasó antes, lo que está pasando en este momento con esa situación y lo que va a pasar una vez yo salga de la puerta, ¿sí? Y que si tengo la oportunidad de chequear el celular a ver qué está pasando con esa situación, pues lo hago. Entonces usted se da cuenta de que muchas veces esa falta de quietud nos quita la paz completamente, ¿sí? Hay un tiempo determinado en el que uno realmente tiene que dejar todas las cosas a un lado y decirles, yo necesito dejar todo esto a un lado para escuchar la voz de Dios, porque es que como que Dios le quiere hablar, pero lo veo muy ocupado, ¿sí? La veo muy agitada con el pensamiento, por así decirlo, ¿sí? Entonces Dios no va a acceder a eso, ¿sí? O sea, Dios no, independientemente de que Él es todopoderoso, Dios no se va a poder manifestar en su vida porque usted todavía tiene todo su ser en otro lado. Y eso quizás nos ha pasado muchas veces, en la que venimos a las reuniones con problemas, con situaciones difíciles, pero al mismo tiempo estamos maquinando lo que pasó, lo que está pasando ahora o lo que va a pasar una vez yo salga de ahí.
de este lugar, por así decirlo. ¿Sí? Entonces hay un tiempo de quietud con Dios. Y eso no estoy simplemente hablando de acá, estoy hablando en su casa, como yo le dije, de lo que pasó esta semana, el momento en el que usted tiene que parar definitivamente lo que usted está haciendo y darle ese tiempo a Dios y darme ese tiempo a mí mismo y darse cuenta de que esa quietud me beneficia independientemente de que así el mundo se le esté cayendo, pero que usted necesita ese tiempo de quietud. La palabra de Dios básicamente habla de eso. Vamos a ir al libro de Isaías, Isaías capítulo 30. Isaías 30. Treinta, 15. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Lo entendieron? En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Usted sabe dónde se vuelve más fuerte en medio de los problemas? Según ese versículo, en la quietud. Ay, Señor, fortaléceme, ayúdame, Señor, fortaléceme, dame la fuerza del búfalo, le dice, el búfalo, el gorila, el elefante, el cualquier sea, pero dame fuerza, Señor. ¿Sí? Y ese versículo habla de que cuando usted entra en quietud es donde más fuerte se hace, ¿sí? Porque esa quietud implica dejar mis cosas a un lado, escuchar la voz de Dios, disfrutar de la presencia de Dios y sincronizarme con Dios. Esa es la manera en que yo me fortalezco, en descanso, en reposo, en quietud, en confianza. Me habla de 4 cosas muy importantes que tienen una consecuencia: será vuestra fortaleza. ¿Usted le ha pedido fortaleza a Dios en algún momento? ¿En esta semana, estos días? Ahí está. 4 cositas que usted debe hacer de tarea: descansar, reposar, entrar en quietud, confiar. Importante. ¿Ya? Ahora, vamos a ir un poquito más atrás al Salmo 46. Salmo 46, versículo 10. Y yo estoy seguro que usted lo ha leído muchas veces, este versículo, ¿sí? Dice, estad quietos. Y ahí que acabó. ¿Sí? No sea serio, no dice no sea serio, no sea dormido, no dice eso. Dice, estad quieto, estése quieto, tranquilo. Yo conozco gente, a veces cuando a mí me entra el emblemático y veo gente, la gente está, digamos, muy tensionada alrededor, yo le digo, tranquila. Entonces yo veo que la gente, muchas veces a la gente le molesta eso, cuando le dicen, tranquilo, como que le estuviera diciendo yo quién sabe qué cosa, ¿sí? Tranquilo, no me diga que me tranquilice, este no sabe, se le entiende, ¿sí? A veces le ha pasado, ¿no? Ya. Entonces, pero Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Ya. Estad quietos. Entonces el estar quieto es una demanda de Dios, ¿sí? Es una demanda de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para escucharlo a Él, para relacionarme mejor con Él. Porque hay cosas, como le dije anteriormente, que en mi buena intención de ser responsable con las situaciones que están a mi alrededor, en esa buena intención de ser responsable, muchas veces lo dejo a Él de último o no lo dejo finalmente. Entonces, como le dije al principio, termino tomando decisiones que a mi parecer son buenas, pero que no están ayudando en absolutamente nada. Entonces eso genera una consecuencia y en resumen de lo que dije anteriormente, va a empezar a generarme problemas emocionales y también en este caso físicos. Entonces me es muy difícil disfrutar de esa manera de la presencia de Dios, ¿sí? Muy difícil, ¿sí? Disfrutar de la presencia de Dios. A veces uno pide oraciones de sanidad
Y ese tipo de enfermedades o de dolencias tiene que ver básicamente con lo que usted maquina aquí en la cabeza. ¿Sí? Con lo que maquina. Entonces la sanidad no está simplemente en esa parte del cuerpo, sino en la manera como está procesando las cosas. Y cuando se procesa de una manera diferente, entonces veo un resultado, digámoslo, diferente. ¿Ya? Importante. ¿Ya? Yo le invito a que ahí donde usted está, cierra sus ojos, ¿sí? Cierra sus ojitos y le diga al Espíritu Santo, todos, los del audio, el video, todos, ¿sí? Le diga al Espíritu Santo, yo te pido que me muestres, dígale a Él, dígale al Espíritu Santo, yo te pido que me muestres cuáles son las cosas que a mí me inquietan. ¿Qué es lo que a mí me está produciendo esta ansiedad en este día, en esta semana? Tú lo conoces, oh Dios. Quizás yo lo estoy ignorando porque no lo conozco. O quizás ya lo identifiqué. Pero yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que me reveles. Dígale, muéstrame, revélame. Revélame, Espíritu Santo de Dios, cuáles son mis inquietudes. ¿Qué son las cosas que a mí no me están dejando disfrutar de tu hermosa paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios? Que no me dejan dormir tranquilo, que no me dejan de relacionarme satisfactoriamente contigo, que produce problemas en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia. Yo te pido, Espíritu Santo Dios, que tú nos muestres a través de tu palabra lo que tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. ¿Ya? Amén. Algo muy importante, entrar en quietud. ¿Sí? Entonces, después de esto, después de esta, digámoslo, introducción, entonces yo debo tomar una decisión. Y es aprender a confrontar lo que el Espíritu Santo me está poniendo que confronte. Porque no se trata de que Él lo saque. Se trata de que yo quiera que salga en realidad. O sea, que yo renuncie, que yo cambie esa manera de pensar. De lo que el Espíritu Santo me está colocando, de que deje, digámoslo, de pensar o, digámoslo, de hacer. Yo tengo que ponerle la cara a esa situación. Confrontar ese detonador de esa ansiedad en mi vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted más le teme en este momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que en este momento, qué es lo que usted más le está temiendo? Salud, la pérdida del trabajo, que esa persona se le vaya, que no tenga, quizás que le vaya mal en esto. ¿Cuál es su temor el más reciente de los tantos que pueda llegar a tener, quizás? ¿Cuál es el temor, digámoslo, más reciente? ¿Sí? ¿Qué es lo que le teme en este momento? Porque lo importante es entender de que cuando yo hago un mapa, ¿sí? Así como el GPS, cuando yo hago un mapa de mis mayores temores, entonces me es más fácil quizás buscarle una salida a esa situación. Si yo me encierro solamente en un problema, va a ser un complique, es como un laberinto. No me doy cuenta de que hay otro tipo de salida para esa situación. Pero si yo me confronto con mis mayores temores en el presente, con esas situaciones que me generan esa ansiedad en este momento, y yo lo miro desde otra perspectiva, entonces el Señor me va a mostrar otro tipo de salida para esa situación. Porque en algún momento yo tengo que pensar, bueno, este es mi mayor temor. Un ejemplo, la pérdida del trabajo. O sea, tengo inestabilidad laboral, no sé qué va a pasar el día de mañana. ¿Sí? Entonces ese es mi mayor temor, quedarme sin trabajo, porque eso me va a traer problemas aquí, allá, Eso desencadena otras cosas, o salud quizás. ¿Ya? Entonces lo importante que yo voy a entender es de que si yo voy a poder salir de esto o no voy a poder salir de esto. O sea, es una cárcel eterna o es algo en la que realmente yo puedo salir. O he salido varias veces, ya he estado ahí, pero y yo he logrado salir, o el Señor me ha sacado de esta otras veces. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer
esta vez también. Es algo a lo cual yo puedo salir, ¿sí? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a salir, digámoslo, de esta situación? ¿Esta situación es algo superable? ¿Lo puedo llegar a superar? O sea, es una situación que si se le da a cualquier otro ser humano lo puede llegar a superar, o eso es para imposible. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a pensar un poquito más claro la manera o la solución de ese tipo de cosas, yo me doy cuenta que son situaciones que no solamente me pueden llegar a pasar a mí, que también son situaciones superables, que en ese momento yo me siento como el más desafortunado quizás, pero que realmente son situaciones que se pueden llegar a superar. Son situaciones que incluso no son tan difíciles como yo puedo llegar a pensar, digamos, lo que son. Pues muy seguramente hay cosas peores. Usted y yo vivimos cosas difíciles y pensamos que son difíciles y no nos damos cuenta que en el otro lado del mundo hay otras personas que están pasando por situaciones peores, mucho, mucho peores. Si usted se extiende un poquito en su familia, quizás, los que están en su país, en donde sea, ¿sí? Usted se da cuenta, uy, este la está pasando mal, mi tía, mi primo, los tíos, las abuelas, el abuelo, uy, estos lo están pasando mal, ¿sí? Realmente la están pasando muy mal. Y si yo tengo problemas, entonces los míos no son como tan... Pensé que eran difíciles, pero me doy cuenta que lo mío es de babies, ¿sí? Es un juego de niños prácticamente. Entonces, también es importante entender de que hay personas y situaciones que detonan esa ansiedad en mi corazón, en mi vida, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, y esto es importante conocerlo, yo sé que usted se sabe estos versículos, quizás por los cursos de formación, pero a veces se nos olvida cuando estamos pasando por esa situación. Filipenses, capítulo 4, ¿sí? Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ¿lo tiene? ¿Sí? Filipenses 4, 6. Se lo sabe, no tiene que buscarlo, ¿cierto? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el 8, en esto pensad, o sea, en esto piense, no piense en el problema, ¿sí? No piense en esa ansiedad, dice en esto pensad, ¿ya? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted y yo no sabemos ese versículo de memoria prácticamente, y lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos leído muchas veces, y en la Biblia está subrayado de todos los colores, olores, sabores, de rayitas, dibujitos. El problema es que cuando llegamos el lunes, el martes, con este problema, después del trabajo, cansados, llegamos a la casa, aquí tenemos que ponerle la cara con esto, a esto, miramos la cuenta del banco, hay problemas, aquí, allá, del trabajo hay problemas. Entonces esto como que, ¿qué pasa con esto? Se nos olvida, se esfuma. Y nos olvidamos de que la palabra de Dios dice, por nada esté afanoso, ¿sí? Por nada y eso no significa que usted sea lento, así como que, ¿sí? No significa que usted sea lento. No, eso no tiene nada que ver con la lentitud, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con la lentitud. Entonces ahí viene algo muy importante a relucir, y es la paz de Dios, la experiencia de la paz de Dios. Porque esa experiencia, esa vivencia real de la paz de Dios es lo que me va a ayudar a lidiar con esos momentos de ansiedad, que como le dije al principio, no es que no me pasen a mí, sí van a suceder día a día, semana a semana, simplemente que yo ya voy a saber cómo lidiar con esas situaciones que me quitan la paz, que me quitan el sueño, como el insomnio, ¿sí?
¿Ha tenido insomnio usted o solamente yo? Solo usted. Solo yo. Sí. Yo sabía que este ministerio andaba súper bien. ¿Ya? ¿Sí? Eso de acostarse a las 9 y pegar el ojo a la 1, no es de Dios. ¿Sí? ¿Le ha pasado o solo a mí me ha pasado? ¿Ya? Que usted tiene la intención de acostarse temprano, dormir temprano para levantarse con energía, con power. Y resulta que usted a la 1 de la mañana está como un cocodrilo ahí envuelto en esas cobijas porque da vuelta y da vuelta y da vuelta. No concibe el sueño. Y no es por los frijoles que se comió a las 10 de la noche, necesariamente. No necesariamente. Hay algo que inconscientemente maquinamos, que no nos deja dormir tranquilos. No nos deja dormir. ¿Sí? Nos quita el sueño. ¿Sí? Nos quita la paz, nos quita el sueño. ¿Sí? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo Jehová, ¿qué dice? Me hace vivir confiado. Me hace vivir confiado. ¿Sí? Entonces esa parte es importante, volverla a bajar al corazón, porque a veces como que se sale, pareciera que se salía. Entonces yo la necesito volver a bajar realmente al corazón. ¿Sí? El no poder dormir quizás. O a veces suele suceder en los que yo puedo llegar a aliviar ese tipo de ansiedad con otro tipo de situaciones. ¿Sí? Alguna droga, ¿sí? Alguna actividad, algún hábito oculto, como la pornografía, la droga. Tomo decisiones para querer escapar de esa situación. Pero me doy cuenta que al final del día, cuando pongo la almohada otra vez en la cabeza, vuelvo otra vez en la situación. ¿Sí? Entonces siempre voy a querer, digámoslo, buscar una salida a mi manera. Y Dios me plantea una manera, digámoslo, de hacerlo. ¿Sí? Muchas veces Dios permite esos episodios de ansiedad. Dios lo permite en su vida. No es que a Dios se le salieron las cosas de las manos. Dios permite de que usted como que se acelere a tomar decisiones. ¿Sí? Y permite las consecuencias también de eso con un propósito de enseñarnos a ser más, digámoslo, dependientes de Él, porque la confianza entre el Espíritu Santo y yo es algo que yo debo decidir, debo hacer, debo voluntariamente querer hacerlo, querer confiar en esa persona, voluntariamente, porque cuando usted toma la decisión de confiar en una persona, usted se ve desafiado a estar tranquilo en el pensamiento, a estar tranquilo en el corazón. Que independientemente, es como los que son padres y tienen hijos adolescentes, y si su hijo le dice que se va, no sé dónde, pero se va, y que él va a estar bien, y que llega a tal hora, o que va a estar donde fulanito, donde la amiguita, el amiguito, usted como padre, si confía en su hijo, claro, usted hay algo que usted piensa, obviamente, pero usted sabe que su hijo, independientemente de qué, va a estar bien. Porque usted confía, digámoslo, en Él. ¿Hay casos acá sí o no? Sí. ¿Ya? Importante, ¿sí? Eso es importante. Entonces la confianza es algo que yo también debo decidir adoptar en este caso en mi vida. La confianza con Dios es algo que yo decido adoptar en este caso en mi vida, decido adoptar en Él. Entonces mi pensamiento está confiado, mi corazón está confiado y por lo tanto mis decisiones reflejan ese grado de confianza específicamente hacia Dios, o en este caso con Dios. Y por eso Dios muchas veces permite ciertos episodios de ansiedad en su vida que generan otro tipo de consecuencias simplemente para hacernos poner los pies en la tierra y darnos cuenta de que realmente dependemos es de Él, ¿sí? De que necesitamos nosotros confiar en Él. Un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, Moisés. ¿Sí? Moisés tuvo un tiempo de ansiedad, de pánico. ¿Sí? Cuando él estaba en Egipto, estaba por alrededor de sus 40, él sabía de que se vestía, tenía vestiduras egipcias, por así decirlo, pero su corazón estaba muy ligado con el pueblo hebreo.
Y entonces esa necesidad social que él veía en el pueblo hebreo lo sensibilizaba, ¿sí? Y entonces un día se levanta y ve que un egipcio maltrata a un hebreo y se le va la mano, y entonces Moisés, ¿qué hace? Contraataca y lo termina matando, simplemente porque no supo manejar esa emoción. Dios lo evitó, Dios no lo evitó, ¿sí? Porque esa situación generó su expulsión y 40 años después la manifestación de la gloria de Dios en la vida de ese hombre, ¿sí? Entonces Dios muchas veces permite ese tipo de cosas con un propósito. Por eso Dios permite que usted viva situaciones muy incómodas, para que usted y yo seamos dependientes de Él, ¿sí? Importante. Entonces es un caso de un hombre de Dios que tuvo una crisis. Hay varios. Dios permite esa situación, un hombre reconocido, un hombre usado simplemente para hacerlo dependiente de Dios, para hacerlo dependiente de Él. Por eso nosotros debemos ver esos momentos de ansiedad no como algo diabólico, así, no necesariamente, sino como algo, como una escuela presente en la que Dios, ¿qué quiere sacar de mí en este momento? O sea, con esta situación, ¿qué es lo que Dios quiere sacar de mí? O sea, ¿qué es lo que quiere formar de mí? Que en este momento yo no he formado. Porque quizás en algún momento, en algún área de mi vida, yo soy inmaduro o inmadura en ciertas cosas. Espiritualmente o personalmente puedo llegar a ser inmaduro en esto. Entonces Dios permite esto para que yo crezca, madure como persona y madure en mi relación, en este caso, con Él. Otro ejemplo, Elías, ¿sí? Elías, gracias. Elías, ¿sí? Elías también fue un hombre de que vivió un tiempo de pánico y de ansiedad cuando Jezabel lo perseguía, ¿sí? Entonces Dios también se manifiesta en este caso en su vida, y él en ese estado de ansiedad, de pánico, se forma una película que nunca sucedió y le dice a Dios: quíteme la vida, yo no quiero, yo no sirvo para nada, y el hombre entra en un estado de depresión terrible, ¿sí? Pero gracias a ese estado de ansiedad, finalmente Dios se manifestó sobre la vida de él, ¿sí? Entonces, y así hay varios ejemplos en la Biblia. Entonces, esa parte es importante reconocer de que yo no estoy libre de la ansiedad, pero hay un punto importante, y es que yo lo tengo que identificar, que muchas veces no lo identifico, qué es lo que está detonando esto en mi vida. Si yo lo tengo que identificar, lo tengo que confrontar, yo tengo que entrar en ese tiempo de quietud con Dios, ver las cosas como Él las ve, ver el mapa como Él lo ve y empezar a actuar, ¿sí? Empezar en este caso a tomar decisiones y entender que es algo necesario en mi vida. No es que Dios se haya vuelto en contra mía, porque esto no me sale, esto no me sale, esto no me sale, esto no me sale. Porque hay un momento en la vida en el que a usted nada le sale, nada le sale. O sea, como que usted, quién sabe. Y es que no significa que usted sea rebelde, carnal, mundano, yo qué sé, desobediente, no necesariamente. O sea, tiene un propósito, y es hacerla y hacerlo dependiente de Dios, dependiente de Dios. Entonces, se pueden reducir esos estados, esos tiempos de ansiedad, básicamente cambiando las emociones, las actitudes, los comportamientos, renunciando a esos malos hábitos, o a esos malos hábitos ocultos quizás que impiden de que yo esté o disfrute de ese tiempo de quietud, ¿sí? Como le dije, hoy en día estamos rodeados de la tecnología, las redes sociales, el celular, todo ese tipo de cosas, ¿sí? La demanda de tener un cierto estilo de vida quizás, pero yo tengo que ponerle una pausa a eso, estar en un tiempo de quietud, entrar en un tiempo de quietud, callar mi alma y dejar de que el Espíritu Santo sea el que empieza a ayudarme, ¿sí? A pensar y a decidir. Obviamente los tengo que confesar, ¿sí? Incluso puedo llegar al punto en el que yo puedo llegar a tener una mala alimentación, ¿sí? Como le dije anteriormente. Me estoy alimentando mal y eso también produce quizás insomnio y otro tipo de cosas. O quizás la ansiedad, esto pasa mucho en las mujeres, pero la ansiedad hace que a mí me dé más hambre, ¿sí o no? Mujeres, a uno como hombre como que no se le nota tanto,
Sí, porque uno está en la casa y uno se pone ansioso, abre la nevera y que saca aquí, saca allí, saca allá. Ujú. Y no es que esto está para la embarazada, ¿sí? Que quiere un helado a las 2 de la mañana, sino también la ansiedad hace de que yo no veo en el comer un alivio, ¿sí? Como que, ay, qué delicia, estas 3 hamburguesas, ¿sí? Qué delicia esto, así, así. Pero eso tiene unas consecuencias después, porque si es una persona que tiende a subir de peso fácilmente, entonces va a haber otro problema, porque se va a mirar al espejo y va a ver algo que antes no veía. Entonces eso le genera otra situación, ¿sí? Y así sucesivamente un sinnúmero, en este caso, de cosas. Entonces, evidentemente, cuando uno se deshace de ese mal hábito, pues va o empieza a tener una dirección, una guía más clara de parte del Espíritu Santo. Empieza su oído espiritual a ser sensible, a ser mucho más agudo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de uno. Y eso está en uno, formar nuevos hábitos, tomar nuevas decisiones, tomar un nuevo comportamiento, tener una nueva actitud con respecto a esta situación. Si yo ya sé que la base está, ese versículo que leímos de Isaías es clave, porque como les dije anteriormente, tiene 4 cosas que yo debo aplicar en mi vida. Y una de esas muy importante es la confianza, el aprender a confiar. Obviamente cuando desconfiamos de una persona, pues entonces hago las cosas a mi modo, a mi manera, porque puedo llegar a pensar de que a mi manera, pues me va a salir mejor. La confianza es súper, súper importante. Isaías 41:10, este también lo conoce usted, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Quizás usted lo conoce ya. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solo y únicamente el Espíritu Santo de Dios nos puede traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios. Y uno de los beneficios de relacionarse con el Espíritu Santo es la vivencia de la paz. O sea, saber de que afuera hay una guerra, pero en mi corazón está tranquilo. De que la otra semana tengo que ponerle la cara a diferentes asuntos, pero mi corazón ahora está tranquilo. ¿Sí? Que no sé qué va a pasar en el futuro con esta situación en cierta área de mi vida, pero mi corazón está tranquilo, ¿sí? Tranquilo, está apaciguado, ¿sí? Está apaciguado, está tranquilo, ¿ya? Entonces cuando usted se relaciona con alguien, básicamente con un estado de ánimo tensionador, ¿sí? Entonces eso como que se pega, ¿no? ¿Sí? Si usted se relaciona con personas, digámoslo, de que son de carácter demasiado fuerte quizás, tarde que temprano, eso como que se le va a pegar a uno también. La gritería, la maledicencia y todo ese tipo de cosas también se pueden llegar a pegar. Lo mismo pasa cuando yo me relaciono con una persona como el Espíritu Santo, ¿sí? Que me lleva a experimentar esa paz de Dios, ¿ya? Ahora, para terminar, 2 puntos importantes. La primera es aprender a estar en paz con Dios, que es clave, ¿sí? Obviamente dentro de esto está el aprender a reconocer de que hay algo que yo no he hecho bien dentro de la relación de los dos, hay algo que yo no estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien, y por eso se me dificulta estar en paz con Dios, ¿sí? Entonces debo reconciliarme con Él para poder disfrutar de su presencia. Yo necesito renunciar a ese hábito, mal hábito o hábito oculto, como se llame. Yo necesito renunciar a eso y entrar en esa paz con Dios, disfrutar del perdón de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, ¿sí? Y hacer creer de que estoy haciendo una relación nueva, en este caso, con Él. Que si cometí 2500 errores, no importa, ya quedaron atrás, ¿sí? Por tanto, ¿qué dice la palabra de Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice. ¿Ya? Entonces esa parte es importante. Para poder experimentar la paz de Dios, yo debo reconciliarme con Él, ¿sí? Y algo muy importante que no se puede escapar, estar en paz conmigo mismo.
Cuando estoy hablando de estar en paz conmigo mismo, es perdonarme, es aceptarme, es reconciliarme conmigo de acuerdo a las cosas en las que yo sé que eran mi responsabilidad y no asumí mi responsabilidad y no lo hice, y esto generó esa situación quizás. Entonces se me dificulta estar en paz conmigo mismo. ¿Sí? Quizás no veo la manera de responsabilizar a otros. O sea, sé que eso es culpa mía o responsabilidad mía, pero yo necesito estar en paz conmigo mismo, disfrutar de la gracia de Dios. ¿Sí? Esas dos cosas son muy, muy importantes, basado en lo que leímos anteriormente en el libro de Filipenses capítulo 4, del 6 al 9. ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? O sea, sobrepasa mi entendimiento, la paz de Dios, la experiencia, la vivencia de la paz de Dios. Y ya para terminar, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33, versículo 14. Esto también lo he leído muchas veces. ¿Ya? Dice: Jehová le dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué más dice? Y te daré descanso. ¿Sí? La vivencia, la experiencia plena de la presencia de Dios. ¿Sí? Vivir descansado, vivir fresco. ¿Sí? Vivir fresco. ¿Ya? No hay nada más, digámoslo, tensionante que tener que lidiar con las cargas de hoy y de paso tener que lidiar con las cargas de ayer, o con las cargas de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado, de los 10 años pasados, de las 2 décadas pasadas, y todavía estar lidiando con esa carga sabiendo que mañana tengo que asumir otra carga. ¿Sí? Entonces, vivir en descanso es eso, es tener la plena certeza de que la presencia de Dios está conmigo y me da descanso en lo que yo estoy pensando en este momento, que quizás se me puede salir o se me salió definitivamente de las manos. No sé qué va a pasar con esta situación de aquí a un mes, 20 días, 2 semanas, 3 meses. No sé qué va a pasar con eso. De aquí a final de año. No tengo ni idea qué va a pasar con eso. Pero si usted confía plenamente en Dios, tenga la certeza de que independientemente de lo que sea, le va a salir bien. Porque Dios la ama, porque Dios nos ama. Profundamente nos ama. Y si no nos lo da, es porque sabía que no nos conviene. Entonces hay ciertas cosas que generan esa confianza, que se viven a través de esa confianza plena en Él. Yo le invito a que...